Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros. Otro día más en el que podemos reflexionar en la palabra de Dios, estas reflexiones que con tanto gusto compartimos a toda nuestra iglesia, que hemos llamado palabra de esperanza, porque es lo que buscamos hallar en la palabra de Dios, una esperanza. Nos movemos por fe, nos movemos por esperanza. Y yo quiero que me acompañen, por favor, al pasaje de hoy. El pasaje que nos ocupa hoy es Primera de Corintios. Es el primer capítulo de Primera de Corintios. Vamos a leer en los versículos 10 al 15, si me gusta acompañar ahí en su Biblia, para que juntos hagamos la lectura de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 15. Ya tengo saluditos aquí, quiere decir que esto corre muy bien. Tenemos audio, tenemos video, tenemos internet. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que tenemos a Dios, que tenemos su palabra y por esa razón es que estamos aquí. Entonces, si le parece, haré una oración y comenzaremos. Bendito Padre, Señor, qué bendición es tener vida, pero sobre todo tenerla contigo, Padre, el poder abrir los ojos, Señor, Padre, y salir de la cama, Dios, sabiendo que tú eres por nosotros y que contamos con tu palabra. Ayúdanos con el pasaje de hoy, mi Dios, Padre, que sea una palabra, pues que refresque nuestra alma, Padre, si alguien está pasando por una situación difícil, que sea una palabra que le fortalezca. No, no mis palabras, Dios, Señor, sino tu palabra, Dios, que sea quien le fortalezca en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces aquí. Estoy con el pasaje de Primera de Corintios. Le decía yo, es el capítulo 1 y voy a leer a partir del verso 10 al verso 15. Es Pablo quien está escribiendo y dice: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Vaya pasaje. Mire, vamos a ponernos en contexto. Recuerde que estamos haciendo reflexiones basadas en las predicaciones dominicales y este domingo fue un domingo muy hermoso porque fue un domingo que dedicamos para pues celebrar a las mamás en su día, el pasado 10 de mayo viernes, celebramos a las mamás y el domingo predicamos acerca de un mensaje llamado Elegida por Dios. Lo predicó nuestro pastor David Pedraza y él habló de las cualidades por las cuales Dios había escogido a María para ser la madre de Jesús y para tener el cuidado de Jesús. Habló de cualidades como la humildad, la sujeción, la prudencia, la religiosidad entendida en una manera correcta y entre ellas también habló de la espiritualidad. Y hoy quiero reflexionar acerca de esta última cualidad, la espiritualidad. Pastor David decía que María estaba presente en la cruz, como seguramente lo estuvo también en otros momentos significativos en la vida de Jesús. Qué difícil para María haber estado ahí en la cruz viendo a su hijo morir, pero también tenemos que estar conscientes que María estuvo en momentos importantes como cuando Jesús ministraba, cuando enseñaba la palabra, cuando sanaba. Y nos decía el pastor que la vida espiritual pues consiste en estar en los momentos adecuados. Y no solamente estar en los momentos adecuados, sino hacer las cosas adecuadas en esos momentos adecuados. María tuvo que ser enseñada en esto por el mismo Señor Jesucristo. Tuvo que aprender a hacer lo adecuado y no rebasar su área espiritual por su maternidad. Es en las bodas de Cana, donde pues está la pachanga y de repente sucede algo, ¿no? Se acaba el vino y María se acerca a Jesús. Y se acerca a Jesús tratando de dirigirle, ¿no?
y tratando de dirigir el problema, de tener en su control la situación. Y le pide a Jesús que sea parte de este proyecto que ya María tenía en mente, ¿no? Donde falta el vino. A lo que Jesús responde, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Jesús deja en claro que la vida espiritual trata más, es algo más allá de la falta de vino o de alimento, sobre todo en medio de compromisos humanos. ¿Cuántas veces no nos afanamos porque tenemos un compromiso, es la boda, la fiesta de graduación, los 15 años, y estamos muy afanados en que si alcanza el alimento, etcétera, que muchas veces hasta olvidamos lo que estamos celebrando? Y en la vida espiritual así somos. Nos afanamos tanto por lo que hago en el ministerio, por lo que pasa en la iglesia, lo que falta, lo que no falta, que se nos olvida el propósito de la vida espiritual, que es celebrar y glorificar a Dios. Jesús no le dice a María, todavía no es nuestro momento, todavía nuestro momento no ha llegado. Jesús dice, todavía mi momento no ha llegado. La vida espiritual, mi hermano, mi hermana, se trata de vivir una vida solo para Dios y cuya gloria solamente le pertenece a Dios. María entiende muy bien la situación, tan es así que se dirige a los sirvientes y les dice, hagan lo que Él les diga. Esa es la vida espiritual. Cuando yo tengo esta capacidad de decir, no se trata de lo que pienso, no se trata de lo que considero, no se trata de lo que creo, se trata de hacer lo que Dios diga. No se trata de hacer lo que dicen mis padres o lo que dice mi pareja o lo que dice mi pastor simplemente porque ellos lo dicen. Se trata de hacer lo que Dios diga. Y no quiero decir que Dios no puede usar a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestro pastor para orientarnos, pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que Dios dice. Cuando tú y yo comenzamos a hacer lo que otros dicen, sin darnos cuenta comenzamos a formar alianzas que son negativas y que empiezan a causar divisiones, por eso son negativas. Muchas veces pensamos que la vida espiritual consiste en estudiar la palabra o en orar como una mera actividad, como la mera actividad de hacer eso, ¿no? O de caminar en los dones. Y acabamos de leer un pasaje donde Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Corintio. Una iglesia que se juntaba para orar, que se juntaba para celebrar la mesa del Señor, y en la que lo describe el apóstol, se operaban todos los dones. Sin embargo, es una iglesia que adolece fuertemente de una falta de vida espiritual. Había peleas entre los hermanos, lo acabamos de ver, ¿no? Los seguidores de Pablo, los seguidores de Apolos, los seguidores de Pedro, o aquellos que seguían sus propios intereses y ponían a Jesús de pretexto afirmando ser seguidores de Cristo, pero que en realidad no lo eran. Si ellos hubieran sido seguidores de Cristo, no hubieran sido parte de esta división. Una iglesia de Corinto que celebraba la mesa del Señor haciendo de ella un banquete, donde el propósito se había perdido, ya no era recordar este pacto, ya no era recordar este Cristo que viene, sino que pues ya era un banquete, ¿no? Donde pues importaba más la glotonería y el esparcimiento social. Y vaya que esta iglesia de Corintio pues adolecía de una vida espiritual porque si bien es cierto operaban los dones, vemos a un Pablo dirigiéndose a ellos ahí en 1 Corintios 14, donde les habla que estos dones que ellos operaban estaban en desorden, donde al parecer había más bien una lucha por el protagonismo. Pero una persona espiritual que vive una vida verdaderamente espiritual nunca va a causar conflictos o divisiones. María no estaba en la cruz, al pie de la cruz, reprochándole a Dios por lo sucedido, porque le quitó a su pequeñito. Ni estaba ahí reprochándole a los discípulos por ser unos cobardes y haberles abandonado, haber abandonado a su pequeño. María no estaba ahí reprochándole a romanos y a fariseos por haberle enjuiciado, haberlo maltratado y haberlo matado en la cruz.
María estaba al pie de la cruz, sabiendo que se estaba cumpliendo la voluntad del Padre en la persona del Hijo. La vida espiritual nos permite ver cuándo es necesario estar y cuándo es necesario quitarse, cuándo es necesario actuar y cuándo es necesario mantenerse al margen, cuándo es necesario ser lo que somos y cuándo es necesario renunciar a lo que somos. Y en el pasaje que acabamos de leer, Pablo nos recuerda que quien murió en la cruz por nuestros pecados no fue el pastor X ni el predicador Y. Mira, tú y yo podemos tener afinidad o cierta identidad, cierta preferencia con algún pastor o un predicador en particular, pero eso no significa que despreciamos a los demás, que los demás no tienen valor. Como padres, tú y yo, si tenemos más de un hijo, muchas veces tenemos como mayor identidad con uno de nuestros hijos, pero eso no significa que los otros ya no son nuestros hijos. Y del mismo modo, cuando somos bautizados, no somos bautizados en el nombre del pastor X o del predicador Y. Cuando somos bautizados, declaramos al mundo que somos muertos a nosotros mismos y sepultados juntamente con Cristo para ser vivificados por Jesucristo y vivir para Jesucristo, quien fue el que padeció en la cruz. Por eso de repente me llama la atención cuando las personas expresan, yo me quiero bautizar con tal pastor. Y es correcto, porque le repito, sentimos cierto cariño o cierta afinidad o identidad con cierto pastor, pero me llama la atención cuando por alguna situación ese pastor no les puede bautizar. Y entonces pareciera que su mundo se destruye por dentro. Y entonces ahí tenemos un problema en el que el corazón sigue más a la persona que a Dios. Pero mi hermano, el que vive una vida espiritual correcta entiende que Cristo no está fraccionado en las personas o en las iglesias con las que podamos identificarnos más. El que vive una vida espiritual correcta entiende la importancia de la unidad, la cual nos fue dada por Cristo. Y esa es nuestra palabra de esperanza, que podemos vivir la unidad en la fe porque Cristo nos la dio. Dice ahí Juan en su evangelio, es Jesús orando por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Ahí por el verso 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús orando acerca de sus discípulos. Y le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vamos a orar. Bendito Dios, qué bendición, Padre, es poder gozar de una vida espiritual en la que entendemos que no se trata de nosotros y no se trata de nuestros favoritos, se trata de ti, se trata de tu voluntad, Padre, y se trata de entender la importancia de los otros. Que si bien yo puedo tener una mayor afinidad con algunos hermanos, con algunos ministros, predicadores, pastores, eso no me da derecho, Padre, a despreciar o a menospreciar a otros, Padre. Al contrario, el poder entender que todos formamos parte de este cuerpo maravilloso que es tu iglesia, la cual glorifica tu nombre y espera ansiosamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios, por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, rápidamente avisos. Hoy celebremos la recuperación a las 7 de la noche. El tema es cuando Dios nos reconstruye, la entrada es libre, pero recuerden que es un evento solamente para mayores de edad. Yo lo quiero invitar porque el miércoles 29 este es un evento para las damas del equipo de Corazón a Corazón. Viene el evento anual de donación ahí en el auditorio de la Iglesia Bíblica Torrefuerte el miércoles 29, es por la mañana, donde va a haber un desayuno, va a haber convivencia y también va a haber regalos. Hermanas, quedan invitadas a este evento. También ya viene nuestro campamento juvenil Éremos del 10 al 14 de julio. También en julio ya próximamente viene la Escuela Bíblica de Verano con Roca Rompeolas. Y como siempre, invitarlo todos los sábados a nuestra reunión de oración de varones.
Aarón, acompáñanos para interceder, para orar, para alabar juntos. También tenemos Oanza los sábados para actividades para los pequeñitos y los no tan pequeñitos. Y como siempre, invitarlo a nuestros servicios dominicales, ¿no? A las 8:30, 10, 12 y 2 de la tarde. Pide una disculpa porque alguien ya me había dicho, mi hermano, estás invitando a las personas a las 8 de la mañana. No. Nuestro primer servicio es 8:30 de la mañana, 10, 12 del día y 2 de la tarde. Y bueno, también invitarlo a nuestro servicio de media semana, 7:30 de la noche, todos los miércoles, donde seguimos con las exhortaciones proféticas para el día de hoy. Y bueno, para cerrar esta reflexión, quiero devolver la cortesía de los saludos. Tengo aquí a María Sara González, buen día. Leo Patiño, Isaac González, qué gusto saludarles. Tengo a Vicky Ruggerio, Alfredo Hernández, que mandan bendiciones. Mi buen amigo José Juan, qué gusto saludarte. Irma Argüelles, también tengo a Marilda Maldonado. Muchas gracias por sus bendiciones. Tengo a Ruti Castro, hermanita, qué gusto saludarle. Está también Álvaro Barojas, a mi amigo Paquito Varón, gracias por tus saludos y doy muchas gracias a Dios por tu vida, varón, por tu ministerio. Mi hermano, mi hermana, no me canso de pedírselo, por favor. No se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien. Siempre, siempre, siempre estamos y estaremos para bendecirle. Que Dios le bendiga.